Guardianes del territorio. Alerta por mi ambiente. Las voces del control social ambiental están en Guardianes del territorio. El diálogo con los colectivos ciudadanos de Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta. Saludamos a las ciudadanas y ciudadanos de los territorios de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Meta, y a los de toda Colombia que poco a poco se han unido a nuestras emisiones y nos siguen en nuestros canales de YouTube y Spotify. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Guardianes del Territorio, este podcast ambiental producido por la Corporación Educapaz. Y esta vez vamos a continuar estas conversaciones cercanas con algunos de los colectivos participantes en el proyecto Alerta por mi ambiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy viajamos a Meta, específicamente a Villavicencio, y estamos con dos mujeres maravillosas. Nos encontramos con Julia Angélica Ruiz y Brenda Daniela Torres, madre e hija e integrantes del colectivo Amigas de la Montaña. Bienvenidas. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. Es importante poder transmitir y sobre todo dar a conocer las diferentes problemáticas que se tienen en los territorios mediante estos espacios. Un gusto tenerlas acá y vamos a empezar entonces con nuestro diálogo. Lo primero que quiero que me cuenten es quiénes son las Amigas de la Montaña, cómo nació este compromiso con el ambiente y también que me contaran un poco cuál es el contexto territorial, la riqueza ecológica particular o ambiental que ustedes encuentran en Villavicencio. Es grande e inmensa como el llano. Es de resaltar que cuando hablamos del llano estamos hablando de verde, de inmensidad, de biodiversidad en su fauna, en su flora, en su cultura. El llano es una puerta y sobre todo Villavicencio, cuando estamos hablando de Villavicencio estamos hablando de la puerta al llano. Es una ciudad donde se abren muchos caminos para recorrer media Colombia prácticamente. Entonces, asimismo, su biodiversidad y todo lo que es ese verde que baña esta tierra es realmente maravilloso y grande y de cuidar. De ahí nace nuestra iniciativa. Nosotras somos 4 mujeres que nos conocimos en espacios de la vida cotidiana. Nos conocimos en la academia, como lo dijiste, mi hija Brenda, ella es economista y ella en su universidad conoció una compañera allí que tal vez cuando uno llega a un espacio, uno se identifica en su forma de ser, en sus afines con otras personas y tal vez eso hizo de pronto que ella fuera pues como su compañera dentro de esta carrera. Asimismo, Mariana, que es otra compañera del grupo, fue mi compañera también de academia de mi carrera y pues así nace como este interés de lo social, de las problemáticas, de conocer y sobre todo de poder apoyar y visibilizar cada uno de estos escenarios que pues uno quisiera que no se dieran, o sea, uno siempre quisiera que todo fuera como armonioso en su territorio, pero pues estamos llenos de diferentes situaciones, así como ambientales, sociales y demás. Entonces esto realmente lo vimos como eso, como una oportunidad de poder
hacer algo y visibilizar la problemática que teníamos en nuestro sector. Ya la problemática, estando en Villavicencio, en la Comuna 8, es una de las comunas más grandes de Villavicencio y es una comuna que tiene una particularidad, que es donde más acueductos comunitarios tiene la ciudad. Ujú. Quizás, no sé, es bueno decirlo acá, Villavicencio en los últimos 10 años ha tenido una problemática muy difícil, que ha sido con el acueducto, el abastecimiento de agua para las viviendas en Villavicencio. Es una situación bastante compleja. Y esos acueductos comunitarios han sido esa mano amiga para poder subsanar un poco esta necesidad tan básica en los hogares. Sí, Entonces, eso nos llamó la atención, o sea, ver que en esta comunidad, donde cuenta con alrededor de 12 acueductos comunitarios, está teniendo una problemática bastante difícil, que es sobre la montaña, que es de donde provienen las fuentes hídricas que proveen a estos barrios, a esta comuna. La problemática allí es que en torno a esa montaña se da una explotación minera de arena. Hay 3 areneras ahí identificadas, que fue las que, nosotros nos enfocamos en este proyecto, y una de ellas aún funciona. 2 ujú, de ellas se lograron el cierre sobre el año 2019-2020, precisamente por acciones de la comunidad. Hay que reconocer que fueron acciones fuertes de la comunidad y se logra esto. Y, aún funciona una, que es Villa Alice, que es la que aún está funcionando, y obviamente eso es una bomba de tiempo ahí latente, porque, afecta directamente a estas fuentes hídricas que realmente, son hoy en día una solución para esta problemática que tiene Villavicencio, que es el abastecimiento de agua a sus hogares. entiendo. Una problemática que atraviesa toda la región y que existe desde hace muchísimo tiempo en Villavicencio. Me gustaría, antes de pasar al corte musical, entender cuál es la idea inicial con la que ustedes inician este proceso de veeduría o de control social. ¿Qué es lo que ustedes se proponen? La propuesta de nosotras real en frente a esta problemática, es visibilizar y que se haga y que realmente se tomen acciones, ¿sí? O sea, es visibilizar que las entidades se apersonen de la problemática y se planteen acciones ante ellos, ¿sí? O sea, la ciudadanía siempre ha estado ahí como con la cosa, buenas, venimos a informar, queremos que se enteren, miren, esto está pasando, esto puede empeorar, pero realmente no hay respuesta de acciones concretas desde la institucionalidad. Entonces, esa realmente fue como la situación. Llegar a la institucionalidad y decirles, si tenemos este problema, ¿dónde están las acciones y cuándo van a empezar? Bueno, Angélica, tú traes un corte musical muy interesante para este capítulo. Háblanos cuál es la canción que quieres que nuestros oyentes escuchen para complementar esta imagen que nos estamos haciendo de tu territorio. Cuando nos piden, pues, que busquemos algo que identifique Villavicencio, esto es algo muy personal, digámoslo así. Cuando el maestro Isaac Tacha, hace este himno, realmente uno dice, es un poema, pero al mismo tiempo es una historia narrativa de la historia y sobre todo de lo que es Villavicencio. Si le quitamos la música al himno y simplemente la lees, estás leyendo una historia eh, y estás entendiendo y te vas haciendo imaginariamente una visual de lo que es Villavicencio. Creo que es la pieza musical que mejor describe nuestra ciudad. O sea, es toda una retórica histórica que nos va trayendo al hoy, a lo que es Villavicencio y a esa belleza que es la Puerta al Llano, como se conoce a Villavicencio.
Pues es una maravillosa presentación y claro, el maestro Isaac Tacha ha dejado piezas inigualables y creo que esta es emblemática por la que todos los llaneros pueden sentirse supremamente orgullosos. Vamos a escuchar entonces un fragmento del himno de Villavicencio. Hermosa estampa tropical son los divinos paisajes de mi tierra. Con mucho orgullo tú eres majestad y capital de la tierra llanera. Villavicencio, luces con honor a tus centauros con sus lanzas fieras, que son guardianes y velan soberanos toda tu extensa tierra ganadera. Naciste al mundo en el siglo XIX, fuiste fundada en la década del 40, cuando tus padres venían de la cordillera, te bautizaron cual caño gravalote, la fuerza brava de tu raza. Maravilloso aporte musical con mucho sabor a llano, queridas amigas de la montaña. Vamos entonces a indagar sobre el nombre de la ID y de la iniciativa de proceso de control social que ustedes llevaron a cabo, las acciones que ustedes implementaron y la forma en la que Educapaz los acompañó para el logro de los resultados que tuvieron. Cuéntenme cómo fue esta fase del proyecto. El ID que tiene el grupo que como tal nos dieron es el grupo 299, pero pues más allá de números también somos el nombre que tiene nuestro proyecto es el agua de la montaña, precisamente haciendo alusión a la importancia que tiene la montaña para el abastecimiento de agua y pues no solo el abastecimiento de agua, sino pues todo lo que es esta riqueza de como ecosistema también, porque es una montaña bastante grande, es algo que tú lo ves cuando pasas, cuando estás haciendo el recorrido y también ves cómo está de maltratada, cómo está de herida. Entonces es algo que quisimos resaltar y por eso se llama el agua de la montaña. Como ya lo hemos expresado un poco antes, la problemática está enfocada en una explotación minera de arena que se da allí desde hace muchos años, viene desde los años 1990, antes del 2000, con implementación de la unidad de la comunidad y demás. Ellos empezaron un proceso desde el año 2012 para poder empezar a cerrar estas areneras porque ya estaban viendo cuáles eran los problemas. En su momento también hubo, digamos, malos procesos en cómo se daba esta explotación, habían también procesos de dinamitación y cosas que la comunidad encontraba que pues no era bueno. Simplemente esos procesos las personas se unieron. También es algo que nosotros tenemos que resaltar dentro del trabajo, es la unidad que tuvo la comunidad. Y esto fue algo que la verdad nos ayudó mucho y nos llenó de mucha gratitud a nosotras. Em, bueno, nosotras dentro de lo que implementamos e hicimos fue precisamente algo que eran unas mesas de trabajo que había hecho ya la comunidad sobre el año 2020 con las entidades y habían logrado cerrar dos, que fue la Josefina y Capachos. Y de hecho también se hizo el cierre de Villa Alice, pero luego ellos pudieron volver a retomar sus trabajos porque bueno, cumplieron unas pautas que a ellos les hacían falta y les dieron otra vez permiso para abrir, que es ahorita la única que funciona. Ahí fue cuando yo ahorita también la comunidad ha presentado otra vez como eh, ciertas problemáticas con ellas y de hecho ya se habían hecho unas mesas de trabajo en el año 2021 y habían quedado con unos compromisos con las entidades sobre precisamente pautas que tenían que cumplir esta arenera en específico, Millales. Y lamentablemente por temas de pandemia, por temas de tiempo de ellos mismos, esto ya no se siguió dando.
Entonces, cuando nosotros entramos, nosotros como tal lo dijimos, va a ser un acompañamiento, una forma de visibilizar esta problemática, una voz que se escuche más allá de las comunidades, decirles como no están solos, estamos acá y vamos a traer a las entidades acá, no que nosotros empezamos a traer precisamente eso. Digamos que dentro de los logros que tenemos es que pudimos volver a abrir ese espacio de diálogo que se había cerrado. Trajimos a las entidades al barrio, a los barrios, a que vieran la problemática, a que escucharan a las personas y eso lo vimos demasiado valioso en el sentido de que ya no era solamente ellos mandando, diciendo, por favor, escúchenos, sino y tal vez el problema, ustedes no lo están viendo, pero no, trajimos a las entidades, les dijimos, mire, aquí está la gente, aquí las personas están teniendo esta necesidad, están pasando por esto y, y que precisamente poder traerles, que las personas se pudieran expresar ahí. Es importante pues entender que eh, hay cierta, digamos, la apatía de la comunidad frente a las entidades. Yo diría que eso no solamente es en estos procesos ambientales, sino en todo lo que nos lleva a el control social y sus diferentes matices que tienen las necesidades de la comunidad en general, ¿sí? Pero allí encontramos la receptividad de una comunidad frente a una necesidad. Cuando se habla del cuidado del ambiente, eh, uno creería que la comunidad es quizás un poco desentendida de ello. No, encontramos una muy buena receptividad en la comunidad. O sea, es donde uno ve que realmente se tiene ese aprecio por el territorio, por el cuidado de él, por la conservación de su ecosistema, ¿sí? Y donde es donde uno encuentra de pronto que hay como esa falencia, como que no hay esa misma receptividad frente a ello, es en la institucionalidad. Entonces, por eso una de las apuestas de nosotros en este proceso fue eso, fue poder decirle a las entidades, a toda la institucionalidad, el derecho de las cosas es que vayamos allá, escuchemos allá, veamos allá, si se puede hacer un recorrido, o sea, toda esta situación, ¿sí? También porque es una forma de decir, de que las personas generen esa confianza en la institucionalidad que se ha venido perdiendo, ¿sí? Y decirles, mira, ellos están acá, nos van a escuchar. Dentro de los logros también nosotros conseguimos que, como hacer una alianza pues con instituciones que se enfocan en esta parte del control social y las veedurías ciudadanas. Tuvimos un taller con acompañamiento de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo. Fue una dinámica muy bonita, hubo lo que le digo, muchísima receptividad de la comunidad, de ellos, donde ellos tuvieron pues un reconocimiento de sus derechos, de cómo pueden ejercerlos y cómo pueden como comunidad conseguir que sean escuchados, ¿sí? Entonces, esto fue un taller, realmente fue una dinámica muy bonita y fue muy, muy bueno el acompañamiento de las instituciones. Y vuelvo y digo, todos esos espacios era con miras de generar esa confianza y sobre todo ese acercamiento a la institucionalidad. Claro que sí, un gran avance y sobre todo Amigas de la Montaña operando como una gran mediación entre la comunidad y las instituciones. En esa misma vía, a mí me gustaría que esta tercera pregunta, que está enfocada hacia el Ministerio de Ambiente, tuviera esa recomendación. Y justamente un poco lo que quiero pedirte es que me digas cuál es el mensaje que le dejan a esta institución, al Ministerio, sobre el trabajo con las comunidades. ¿Cuál sería esa recomendación, esa lección aprendida que se puede llevar el Ministerio para seguir mejorando esta relación entre comunidad e institucionalidad? Una de las cosas que tal vez uno ve en estos procesos y la falencia que uno identifica en la institucionalidad es la trazabilidad en los procesos. Es tener esa conexión de un proceso a otro,
de una problemática a otro. ¿Qué cansa en estos ejercicios de control social y veeduría? Ese repite. O sea, hoy estamos aquí contando con unas instituciones, estamos en un diálogo, se generan unos compromisos. ¿Dónde se rompe eso? En la no continuidad de la institucionalidad en esos procesos, hay que decirlo. Si tú hablas con la comunidad, ellos te hacen una línea de tiempo desde el ayer hasta el hoy. Si tú hablas con la institucionalidad, ellos siempre llegan a preguntar, pero ¿quiénes son? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo empezó? ¿Sí? Entonces, realmente se hace urgente, no sé cómo decirlo, que la institucionalidad tenga una memoria histórica realmente de las problemáticas y no siempre empezar de cero, ¿sí? Claro. Que se dé esa trazabilidad en los procesos y que un proceso nos lleve a otro, no que un proceso se nos rompa y se inicie otro. Realmente eso es importante. Por lo menos creo que fue como en la última reunión que tuvimos, Educapaz nos decía que esta propuesta de alerta por mi ambiente, que fue lo que nos trajo acá, tiene una continuidad de 4 años, o sea, ¿sí? Digamos que Sí, estamos como en los inicios, esto va a continuar hacia 4 años más. Entonces, es importante eso, que año a año traigamos el proceso y ojalá que esos 4 años se nos renueven y no se queden ahí, ¿sí? Es muy importante eso. ¿Dónde está la falencia de la institucionalidad que no tiene trazabilidad en sus procesos? Y eso se ve en escenarios pequeños. Cuando logramos hacer la mesa de diálogo, de hacer la reapertura de esa mesa de diálogo que se traía desde el 2021, realmente nos gastamos la reunión haciendo una memoria histórica de la comunidad a las instituciones que nos acompañaron ese día, porque realmente desconocían el proceso de allí, desde desconocer el territorio mismo hasta sus problemáticas. Entonces, realmente ese es el punto, o sea, la trazabilidad en los procesos, la proyección, o sea, se debe tener proyección cuando el ministerio crea una iniciativa, un proyecto. Es importante tener esa proyección y ese alcance que realmente vaya más del hoy y sí que sea algo que perdure y que realmente nos quede eh, una historia de cómo fue, de qué se hizo y hasta dónde vamos para siempre poder continuar y no iniciar. es asegurar la sostenibilidad de estos procesos ambientales, ¿no? Me gustaría también que me dijeran una especie de moraleja, porque siento que ustedes encontraron muchos aprendizajes dentro de este proceso de control social, este acercamiento a la institucionalidad, estas mesas de diálogo en las que me mencionas un concepto muy profundo y valioso que es la memoria histórica que hay detrás de las diferentes problemáticas que pueden aquejar a una sociedad. Entonces, ¿cuál sería esa moraleja ambiental a manera de una breve reflexión para la ciudadanía, para estas personas que nos escuchan y que quizás aún no se han vinculado del todo o no han comprendido la importancia de hacer parte de estas movilizaciones o de estas juntanzas alrededor de las soluciones que proponen organizaciones como ustedes? Bueno, frente a eso, es importante quizás reconocer de que Colombia en general es un país de luchas. O sea, los grandes avances que ha tenido nuestro país en general ha sido a través de las luchas. Esto lo lleva a uno a una reflexión ante la comunidad. O sea, hemos tenido la suerte de que nosotros, los colombianos, tengamos esa iniciativa de querer lograr, de querer conseguir, de querer conservar, ¿sí? Entonces, es eso, quizás es más allá de decirles hay que hacer, es, es reconocer realmente la comunidad lo que necesita es un reconocimiento de que las luchas no están perdidas, de que se puede lograr, de que se puede conseguir y sobre todo hay que lograr ese espacio
de confianza que se debe tener en la institucionalidad, ¿sí? Digámoslo así, tenemos avances ya mediando en lo político en nuestro país. Hay que aprovechar de ello y hay que hacer ver que la comunidad no desfallezca en estos procesos. Hay que continuar. Colombia es un país de luchas y la mayoría de sus cosas se ha conseguido a través de ellos. No vamos a juzgar si es el deber ser o no es el deber ser, ¿sí? Sino es la situación como se ha dado y y la hemos vivido. Que claro que hay situaciones adversas porque tenemos situaciones adversas en nuestro país, pero yo creo que frente al ambiente, frente a la naturaleza, no hay motivos que nos detengan. Es una lucha constante que se debe seguir dando y sobre todo se debe seguir alentando en nuestras comunidades. Por ello, dentro del ejercicio que nosotras hicimos, y tal vez fue algo que en un momento cuando nosotros planteamos las actividades a hacer, no lo hicimos porque no lo notamos. Cuando ya estuvimos en el ejercicio, nos dimos cuenta de que había que ir más allá y vimos la posibilidad y sobre todo la necesidad de dejar una semillita en esto. Entonces llegamos a los colegios. Estuvimos haciendo talleres en los colegios para dejar esa semillita en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, de que esto es una lucha continua y de que aquí estamos y si queremos vivir mejor, hay que estar presentes y hay que hacer parte de esto. O sea, no podemos ser ajenos a las situaciones que nos están pasando. Ya hay muchas situaciones que están dadas frente al cambio climático y ya hay cosas que ya nos tocó vivirlas, pero hay otras que podemos empezar a mejorarlas y a evitarlas. Entonces hay que trabajar en ello y sobre todo generar esa conciencia desde ahora en los más chicos para que esto continúe. Maravillosa moraleja, querida Angélica, Julia Angélica. Y es que está muy afín a la iniciativa de la estrategia de alerta por mi ambiente, porque recordemos que en últimas lo que se quiere es ser un punto de partida en la creación del Sistema Nacional de Control Ciudadano Ambiental en Colombia. Y justamente lo que promueve es la participación de la ciudadanía, el acceso a la información y el mejoramiento de la gestión y la gobernanza ambiental en Colombia, así como el trabajo de facilitar la incidencia de la ciudadanía en decisiones relacionadas con el manejo y la gestión pública en materia ambiental. Así que yo creo que el trabajo de ustedes como colectivo es muy coherente y enriquecedor y suma unos avances importantes, sobre todo en esto que mencionas ahora, que es la semilla en los colegios y esta sensibilización que se ha hecho con la ciudadanía. Ahora bien, ya llegando al cierre de este capítulo, entendiendo que este colectivo Amigas de la Montaña está constituido por mujeres, la mayoría administradoras y economistas, compañeras, familia, mujeres que han unido su valioso trasegar académico para poderlo ofrecer como un servicio a la comunidad y sobre todo al medio ambiente. Quisiera saber cuál es la ofrenda que ustedes como colectivo le hacen a su territorio. Esa ofrenda debe ir más allá del cuidado, debe ir al sentir, al ser y al pertenecer. Cuando uno está dentro de un entorno, dentro de un territorio, uno hace parte de ello, o sea, no puede ser uno ajeno a ello. Creo que eso es como lo más importante. No podemos nosotros catalogarnos como que somos seres humanos y el ambiente y ahí generar como un muro y decir lo natural, el ambiente, el ecosistema está allá y yo soy ser humano, estoy del otro lado. No, aquí somos un todo, o sea, realmente es esa pertenencia y ese ser es lo mismo. Entonces, dentro de ello, pues está el cuidado y la conservación de nuestro entorno y de lo que somos. Somos parte de ese ambiente, no somos ajenos a ellos. Y desde ese reconocimiento, pues realmente viene el cuidado del mismo y su conservación.
Pues una ofrenda muy significativa de parte de ustedes. Quiero agradecer el tiempo y las palabras de Julia Angélica Ruiz y de Brenda Daniela Torres, madre e hija, participantes y líderes ambientales de este colectivo llamado Amigas de la Montaña. Espero que el trabajo que han iniciado, todos estos espacios de diálogo que ustedes han propuesto con las entidades territoriales, esa apertura hacia la receptividad de las instituciones para el abordaje de esta problemática siga avanzando y que otras personas se sumen a este movimiento y al interés de solucionar toda esta problemática que tiene que ver con los acueductos comunitarios de Villavicencio. Un honor que hayan participado con nosotros y con el Ministerio de Ambiente en este proyecto y esperamos que este programa y los demás resultados que tengan pueda serles de mucha utilidad para seguir avanzando en el trabajo. Muchísimas gracias también por esta oportunidad, ¿sí? Por esta oportunidad de visibilizar nuestro territorio y sus necesidades. Guardianes del Territorio. Alerta por mi ambiente. Este podcast es una producción del equipo de comunicaciones de la Corporación Educapaz y el Programa de Promoción y Formación de Ciudadanías Ambientales y Climáticas. En nuestro 8º episodio, Mariana Corredor y Jesús Hernández del colectivo Voces del Humedal en San José del Guaviare nos contarán cómo protegen y conservan los ecosistemas de su territorio, como el Humedal Perimetral San José, para recordar a las entidades responsables su compromiso ambiental. Los esperamos.